Un cordial saludo para cada uno de los que nos están acompañando en este momento. Muchas gracias por confiar en tu programa Punto de Encuentro y estar aquí junto con nosotros en tu canal Bio Channel. Qué bueno que nos acompañas el día de hoy y seguimos con esta temática tan importante que es la secuencia que hemos estado trabajando acerca de Moisés. Una secuencia muy interesante que tomamos en el libro del Éxodo y que por supuesto es bastante exigente y que nos ha tomado varias entregas que con mucho cariño y bastante esfuerzo hemos hecho para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes a través de este programa Punto de Encuentro. Hoy vamos a trabajar esta temática, tal y como tú lo estás viendo allí en la pantalla, tal como tú lo puedes observar. Nuestro título de hoy, quizás bastante sugestivo, algunos se preguntarán de qué se trata y qué será lo que quiere decir Mario con lo que tiene allí. Pues nuestro tema para hoy es panes, faraón y burros. No creas que es un invento o un disparate. A decir verdad, hace parte de la secuencia que tenemos entre el capítulo 12, 13 y 14 de lo que será este éxodo extraordinario, la salida del pueblo de Israel de Egipto, por fin de la liberación. Pero es que hay algo bien particular, un capítulo incrustado entre el 12 y el 13, donde Dios establece unas disposiciones que son, a decir verdad, bastante particulares y, si se quiere, algunas que gozan quizás de lo que pudiésemos llamar algún tipo de excentricidad. Así que noten lo que nos dice Éxodo capítulo 12, versículo 39, que es donde hemos estado trabajando y donde quedamos desde hace 8 días. Éxodo 12:39 nos proveía a nosotros este versículo. Y de la masa que había sacado de Egipto, cocieron tortas sin levadura, pues no había leudado, por cuanto habían sido echados de Egipto y no pudieron demorarse, ni tampoco habían preparado provisión para sí mismos. Lo que encontramos aquí es un pueblo al cual Dios le establece una normatividad, pero es una normatividad que tiene fines pedagógicos. Esta normatividad quiere enseñarles una verdad superior quizás a la cual ellos no están acostumbrados. Y es importante que empiecen a trabajarla. Es un pueblo que viene de ser herido, golpeado, lesionado por más de 215 años, que está en la esclavitud, que no entiende lo que es existir ni vivir en libertad. Y Dios necesita empezar a establecerles límites, boundaries, para que ellos puedan empezar a entender cómo trabajar en sociedad, para que puedan entender cómo establecer una relación, un vínculo afectivo espiritual con el Yahvé, que según Moisés lo llamó desde el monte Oreb y que lo ha invitado para ser el libertador junto con Aarón, pero de mano del Dios hebreo, para que lo saque de Egipto. Así que aquí hay algo muy importante. Es la serie de símbolos, de liturgias y de elementos circundantes alrededor del Éxodo. ¿Por qué son importantes las liturgias? ¿Por qué son importantes las tradiciones? Las mismas generan raíces, pero sobre todo recordaciones. Y sobre todo, esos símbolos, esos elementos, le permiten a las personas entender verdades mucho más amplias a través de repeticiones constantes que son litúrgicas, que son de formas, que son de figuras, pero que les están enseñando en diminuta escala algo que está en una dimensión mucho más grande. Y aquí tenemos algo muy importante, el pan sin leudar o el panásimo. Pero ¿cómo salen ellos? Ellos cocen o ellos están preparando específicamente panes sin levadura, pero tienen que correr con ellos porque son echados de Egipto. No pueden demorarse, ni tampoco habían podido preparar provisión para ellos. Ellos tienen que correr con esos panecillos. ¿Y cómo tienen que correr con esos panecillos? Noten lo que nos dice el 30 y 40, el 40 y el 41, perdón. Nos dice que la estancia de los hijos de Israel que habitaron en Egipto fue de 430 años. Recuerden ustedes que hace 8 días, si no lo has visto, por favor, te invitamos a que veas el video de hace 8 días, donde puedes citar nuevamente la explicación que proveemos de cómo entender los 430 años, no como completo de una esclavitud absolutista sobre el pueblo de Israel, sino divididos entre 215 y 215 años, de acuerdo a la propuesta que hacemos. Así que chequéalo para que puedas observarlo. Pero lo que estamos viendo aquí es que a lo menos de esos 430 años, tenemos al menos 230 años o 215 específicamente, en los cuales ellos han caído en desgracia. ¿Por qué razón? Porque Sacnach Panea, que es Yosef, José, ya no está gobernando. Y el texto bíblico nos dice que ya nadie conocía a José en tanto él murió, así que no tenían temor de él ni favorecían al pueblo hebreo que se había sentado en el gueto que se llamará o que efectivamente era la llanura de Goshen. Y es lo que va a suceder.
Pero para cuando ellos salen, hay 430 años de historia. ¿Desde cuándo? Desde cuando se llama probablemente al Señor Abraham, aquel que es llamado desde las llanuras de Ur de los Caldeos. Algunos dirán, pero eso es Ur de los Caldeos. Lo que necesitas entender y que necesito entender es que la división geopolítica de hace 3.500 años no es la misma que nosotros tenemos el día de hoy. El pueblo o la nación egipcia atravesaba llegaba, perdón, a lugares mucho más amplios que la parte nórdica de África, que era donde estaba sentado, tomaba totalmente la península de Arabia, llegaba y pasaba por lo que ahora se conoce como la Franja de Gaza, el medio levante mediterráneo y subía hasta buena parte de la zona circundante mediterránea, que incluso llegaba mucho más profundo en el continente a lo que anteriormente era el imperio de Sumeria. Así que allí podemos nosotros entender que era mucho más grande Egipto. Así que contabilizándolo así, podemos identificar con especificidad cuáles eran esos 430 años. Pero tenemos 230 de opresión. Es a esos 215 años de opresión sobre los cuales Yahvé quiere liberar al pueblo hebreo y sobre el cual está haciendo la promesa o está cumpliendo lo que en su momento había dicho en el capítulo 15 del libro de Génesis, que les devolverá las tierras del Eteo, del Jebuseo, del Cananeo, del Amorreo. Ya lo veremos en un momento. Estos marchantes de Israel, como son apresurados y son sacados con violencia de alguna manera, tienen que echarse a los hombros las mantas que contienen los panes ácimos, las masas aún sin preparar, que esto es lo que hace bien interesante este asunto. El primer elemento que tendremos en esta noche en recordación, estamos hablando de cerca de 1 millón a 1.500.000 probables marchantes que están saliendo de las puertas de Egipto a propósito de la última plaga que ha sido devastadora y ha llevado a Faraón para que tenga que tomar una decisión, que se vayan inmediatamente de Egipto. El pueblo también tiene un consenso social que hablan en las esquinas, que hablan en los comercios, no soportan más los egipcios a los hebreos, quieren que se vayan. Ellos sienten que son maldición de los dioses. Hay un nuevo dios emergente que está levantándose, que los tiene hastiados, que no les permite estar tranquilos. Su cosmovisión del panteón egipcio lo entienden desde donde pueden. Recordemos que los pueblos pueden responder a los estímulos desde donde su idiosincrasia, cultura y percepción social se lo permite. Ellos no están entendiendo al Dios hebreo completamente, ni comprenden que Él sea el Dios correcto ni el Dios verdadero, solamente es un Dios que es fastidioso, peligroso y para lo último que han vivido, asesino de primogénitos egipcios. No quieren más ese Dios. Así que ellos tienen que salir con las mantitas y con los panes, con las masas sobre los hombros, y estamos hablando que probablemente quienes marchan con ella, como les dije anteriormente, eran los patriarcas, los líderes de las familias tribales, los líderes del pueblo hebreo, y pudiésemos hablar que son miles de marchantes liderando con mantas que tienen panes sin levadura o masas aún no cocidas sobre sus hombros, y tenemos algo que es extraordinario que no tiene comparación, algo que pudiésemos llamar la marcha de los panes ácimos, miles de personas cargando un pan misterioso sobre los hombros. Pero aquí vienen otros elementos, y es lo que encontramos a partir del capítulo 13, el versículo 1 y 2. Quiero que notemos lo que nos dice el capítulo 13, el versículo 1 y 2. Dice, habló Yahvé a Moisés y le dijo, conságrame todo primogénito, todo el que abre matriz entre los hombres de Israel o los hijos de Israel, así como los hijos de los animales, míos es, tanto los hijos de los hombres como los hijos de los animales. Yo quiero que aquí pensemos en algo que es muy importante. ¿Cómo es eso que hay que mirar los animales, que hay que mirar que los hombres también hay que dedicarle los hijos a Yahvé? Yo quiero que tengamos en cuenta algo muy importante y lo guardes en tu cabeza. A partir del capítulo 13, Dios le va a solicitar a Moisés que haya una recordación específica, que no se les olvide que los primogénitos son de él. Curiosa solicitud. ¿Por qué razón? Porque es que los primogénitos egipcios, que incluye también a los animales, van a morir. Lo que implica que Yahvé está diciendo de alguna manera,
lo que a mí me pertenece, que es la primogenitura, lo primero, la primicia, lo primero que rompe matriz, el primer grano de la tierra, lo excelente, lo excelso, lo mejor de la primera producción, desde la matriz de los hombres hasta la matriz de los animales que les otorgo, hasta lo germinado de la tierra, me pertenece, lo quiero. Pero eso, que también es lo primero, lo germinado, lo que abre matriz entre los egipcios, lo destruyo. En tanto ustedes me lo consagran a mí, yo lo elimino en ellos. Es un Yahvé que está haciendo una comparación, que está mostrando que él tiene el poder para solicitar lo que le pertenece y protegerlo, en tanto los egipcios se consagran a otras divinidades en sus panteones de dioses y ninguno los protege. Pero notemos que sigue diciéndonos a nosotros el texto. Miren lo que nos dice a nosotros lo siguiente en la narrativa. Nos dice en el capítulo 13, verso 3. Y Moisés dijo al pueblo, recordad este día. Quiero que noten que esto es bien importante. La palabra recordad. Debe ser recordado el día. Dios va a utilizar una serie de elementos lúdicos, pedagógicos, una serie de elementos de recordación para que el pueblo nunca lo olvide. Ojo con ello, importante, recordar. Dios tiene como objetivo que esto se convierta en material académico, pedagógico, formativo, de tal manera que en el tiempo un pueblo que proviene de el dolor, de la agresión, del trauma, de la ausencia educativa y formativa mientras estuvo en Egipto, aunque tenía la tradición oral de los patriarcas, su formación educativa quizás fue bastante deficiente y sobre todo emocional. Es un pueblo que está lesionado psicoafectivamente, psicosocialmente es un pueblo disminuido. Yahvé necesita darles a ellos integración psicosocial, estructura moral. Necesita que ellos entiendan que las liturgias y los puntos de partida les darán identidad. Y por eso sigamos leyendo lo que nos dice allí. Notemos lo que nos sigue mencionando. Este día deben recordarlo, en el que habéis salido de Egipto, de casa de servidumbre, pues Yahvé os ha sacado de aquí con mano fuerte. Yahvé quiere que ellos recuerden que es su mano fuerte, su mano poderosa, la que ha permitido que ellos hayan podido. Por tanto, no se comerá nada leudado. Tengan en cuenta, la mano poderosa de Yahvé y el pan no leudado o el pan ácimo tiene que ver con la recordación de que ellos fueron liberados del pueblo. Es decir que, Mario, ellos están cargando apresuradamente, como nos decías previamente en los versículos finales del capítulo 12, que ponen en mantitas apresuradamente porque son echados a empellones prácticamente de Egipto, y ellos meten en sus mantitas los panes y salen con ellos. Y esos panes o esas masas para preparar los panes implican el poder de la mano de Yahvé. Sí, es que esto es algo bastante particular. Yahvé tiene por costumbre en las escrituras que aquello que precisamente pareciera no tener significado para los pueblos circunvecinos o para la gente del común, adquiere un significado extraordinario. ¿A quién se le ocurre que un pan no leudado signifique el poder de un Dios que puede libertar? Ojo, el pan no leudado sobre los hombros de personajes que son líderes tribales marchando en la línea de los panes ácimos saliendo de Egipto hacia la tierra prometida que aún no conocen, pero ese es el símbolo del poder de Yahvé. ¿A quién se le ocurre eso? Se le ocurre solo a Yahvé, pero al Dios hebreo. Pero sigamos mirando qué nos dice a nosotros lo que nos dice aquí el texto. Notemos. Dice entonces, verso 13, 4 y 5, perdón, capítulo 13, verso 4 y 5. Vosotros salís hoy, en el mes de Abib. Y sucederá que cuando Yahvé te introduzca en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, tierra que destila leche y miel, hablando de manera poética y literal también de la riqueza productiva que tenía en esa tierra, la cual juró a tus padres que te daría, celebraréis este ritual en este mes. Eso quiere decir que Génesis capítulo 15, que es la promesa en los versículos finales cuando Yahvé hace un pacto de animales partidos con Abraham, y él le promete que eventualmente habrá ese tiempo en los cuales el Ebeo, el Amorreo, el Jebuseo, el Cananeo y el Eteo tendrán una especie de renta del espacio, pero una vez terminen esos más de 400 años, él, Yahvé, que está pasando por en medio de los animales partidos, según Génesis capítulo 15, está jurando por su honor que él devolverá esa tierra a su pueblo. Es ese Génesis 15 el que se está cumpliendo aquí en Éxodo capítulo 13.
es que el que comprometió su palabra es el Dios hebreo, el mismo que en forma de fuego o antorcha de humo en medio de la noche caminaba en medio de los animales partidos, y Abraham, de manera espantada, vio que caminaba en medio de ellos. Él prometió eso, y ahora en Éxodo, más de 400 años después, está cumpliendo de manera específica y de manera extraordinaria lo que le prometió en su momento a Abraham. El cananeo, el eteo, el amorreo, el heveo, el jebuseo, inquilino ingrato de esas tierras, será expulsado por el poder de la mano de un Dios que puso 10 plagas providenciales sobre un pueblo, que dice que es la mano fuerte que libera, pero a la vez es una masita de pan que lleva a la gente en medio de mantas y están caminando leales y fieles hacia un destino que no conocen. Es que de verdad es extraordinario. Dios utiliza su poder, lo magnífico, lo increíble, lo inimaginable, pero a la vez lo diminuto, lo pequeño, lo fácil y lo sencillo, como si los elementos fáciles o diminutos fueran de alguna manera esas piezas de ajedrez que él hace ese juego extraordinario y puede enseñarle a sus hijos cómo él se moviliza en pro de quienes quiere sanar y quiere salvar. Pero muy bien, sigamos leyéndolo. ¿Cuáles eran las normatividades que tenían? Pues para que nunca se les olvidase que ese pan sin levadura implicaba la recordación de la mano fuerte del Dios hebreo que los libera con poder. 7 días comerás pan sin levadura y el séptimo día será celebración para Yahvé, nos dice Éxodo capítulo 13, versículos 6 y 7. Cosas sin levadura se comerán los 7 días, y ninguna cosa leudada o con hongos se verá contigo. Ciertamente no se verá levadura en todo tu territorio. En tanto no tengan levadura, en tanto coman el pan que no la contiene, en tanto entiendan que yo tengo un símbolo en la marcha de los panes ácimos, en tanto comprendan que las familias tribales llevando con obediencia sobre sus hombros ese pan especial que ellos necesitan, pero que están yendo a lo desconocido porque en mí creen, yo siempre seré su mano fuerte. Yo no necesito que tú veas que yo movilizo grandes formas en la tierra, ni levanto y hago flotar rocas, ni detengo necesariamente solamente el sol para que me creas. En lo diminuto, en lo que parece insignificante, yo espero que me sigas y me creas. Créeme que ese pan simboliza que yo tengo una mano poderosa. Y quiero que entendamos esto porque también tiene una connotación poderosísima para cuando hoy día nosotros hacemos lo que es el rito especial de la Cena del Señor y el símbolo del pan, que también es el cuerpo de Jesús. Pero de eso hablaremos después. Siempre ha significado la mano poderosa del Dios que libera a un pueblo que quizás espera grandes manifestaciones estrambóticas y extraordinarias, pero Dios le dice, lo sencillo muchas veces es la mejor herramienta que yo utilizo para hacer cambios extraordinarios. Así que tienen entonces un rito, los panes ácimos, un tiempo, 7 días, un punto de partida, el 10 de mes de Aviv, del mes de Aviv o Nisan, el primero de los meses en el año eclesiástico judío, un punto de partida, la cabeza del año. ¿Por qué? Para que nunca se les olvide que el primero es Dios, que el que siempre hace todo en primera medida y toma la iniciativa es Yahvé, que Él cumple la promesa de Génesis 15 de devolver esa tierra con los indignos inquilinos que tenía, se los va a tornar a los hijos que siempre le prometió Abraham, su descendencia. Así que no haya ninguna duda, Yahvé está con ellos, siempre ha estado con ellos, Él no incumple, lo que pasa es que los seres humanos contabilizamos las circunstancias y el tiempo de maneras que no los podemos entender al ritmo de Dios, pero Él siempre cumple de manera extraordinaria. Nos sigue diciendo el texto, los versos 8 y 9, la razón por la cual Dios quería las liturgias. Si tú lees junto conmigo y miramos el texto bíblico de manera sencilla, vamos a poder entender qué es lo que nos quiere decir. Aquel día se lo explicarás a tu hijo. Detengámonos aquí un momento, sigamos leyendo lo que está allí. Miremos ese versículo, muy importante. Aquel día, en cada celebración, es que esta liturgia tiene un sentido. La liturgia existe para que tú la vivas y hagas concienciación, self-awareness. Tú necesitas hacer autoconcienciación de esa realidad. Aquel día, cuando tú vuelvas a vivir los panes ácimos y recuerdes que sobre tu hombro marchaste desde las puertas de Egipto en la búsqueda de un Canaán desconocido, entenderán ellos
que mi mano fuerte es tan poderosa como muchas veces escondida. Yo no soy necesariamente el Dios de lo grandioso, pero sí el Dios del cumplimiento de lo imposible. Aquel día se lo explicarás a tu hijo y le dirás, es con motivo de lo que Yahvé, el Dios del Horeb, el que llamó a Moisés, el que vino con nosotros, el que cohabitó en el desierto junto con cada uno de sus hijos del pueblo. Él hizo todo por cuanto se tenía que hacer por mí para salir de Egipto. Él hizo eso por mí cuando salí de Egipto. Diles que tiene que ver con vínculo, con relacionamiento. Diles que yo lo hice porque se me place construir relaciones recíprocas, afectivas con las criaturas, que nunca se les olvide. Qué asunto tan importante cuando nosotros tristemente olvidamos que las liturgias, los ritos, acciones o cualquier otro tipo de recordación histórica debe tener un sentido de actualidad en la vincularidad con Dios, si se trata de la enseñanza bíblica. Qué lamentable que a veces solamente le presentamos a esos ritos los valores histórico-conceptuales vacíos de solo el cumplimiento sin ningún sentido, cuando él mismo tiene que ver con el vínculo afectivo con un Dios real. Y quiero que noten ahora el verso 9. Y te será por señal en tu mano y por recordatorio entre tus ojos, para que la ley de Yahvé esté en tu boca. Por cuanto por mano fuerte, ¿lo están notando? Quiero que noten que la repetición que encontramos en el capítulo 13 de Éxodo siempre tiene correlación particular con el símbolo de los panes ácimos. Es decir, que los panes ácimos implica que cuando ellos lo comían, la recordación no solamente era un símbolo de la alimentación, era un símbolo del poder de Yahvé en una masita hidratada sin hongos. Interesante, ¿no? La manera como Dios quiere que lo recuerden. Y esa masita hidratada de pan sin levadura te será por señal en tu mano y por recordatorio entre tus ojos. Siempre lo tendrás, para que la ley de Yahvé esté en tu boca, por cuanto por mano fuerte te sacó Yahvé de Egipto. Esa señal en tu mano, desde la perspectiva hebraica, la ha hecho que durante años ellos utilicen algo que llaman filacterias y que se envuelven alrededor de los brazos y también se ponen en la frente para recordar de manera literalista este evento. Pero a decir verdad, es altamente probable que lo que tenemos en el verso 8 sea prosaico. No está tratando de decirlo de manera literalista, sino que está mencionando una metáfora, pero eso no significa que no sea real. Señala en tu mano para que tu ejecución al actuar nunca lo olvide y por recordatorio entre tus ojos para que en tu mente, en tus acciones, en tu sistema volitivo de las decisiones que tú ejecutas, pues siempre esté presente en cada momento. Muy bien, pero sigamos, porque aquí hay mucho más para trabajar el día de hoy junto con nosotros aquí en nuestro tema, panes, faraón y burros, porque yo sé que algunos estarán diciendo, bueno, de panes tenemos ya una idea, porque se nos está hablando del símbolo, mano fuerte, masa hidratada, masita en los hombros, marcha de los panes ácimos, desde las puertas de Egipto hasta la ciudad desconocida que ellos no tenían en mente, hasta las ciudades circunvecinas de Canaán. Pero entonces, ¿dónde estarán los burros? Sigue allí con nosotros para que puedas verlo y te vas a sorprender, porque es intencional de las escrituras, no suspicaz de la presentación nuestra el día de hoy. Dice, harás, y quiero que noten el verso 12 y 13, que todo el que abra matriz sea dedicado a Yahvé, y de todo primerizo de la cría de tus animales, los machos serán para Yahvé. Vamos a dejarlo allí. Ya vamos para el 13 porque ahí entramos en un tema que es bastante interesante. ¿Qué es lo que quiere Yahvé? Recuerden ustedes lo que está sucediendo. La última plaga es la aniquilación de los primogénitos. Es la plaga que nunca debió llegar. Es la plaga que menos quisiera Yahvé haber tenido que utilizar. Pero lamentablemente es la medida de dolor y de fracturación psicoemocional y social para un pueblo que es obstinado, por un líder que es soberbio y que jamás dio su brazo a torcer. Se llama Faraón de Egipto. Pero entonces ahora Yahvé está solicitando en el capítulo 13, en esos momentos específicos donde van a acaecer estos eventos, que no se les olvide algo. Es que estamos hablando de primogénitos a propósito. Los primogénitos egipcios morirán, pero quiero que entiendan también una normatividad que quiero establecer a partir de este momento, dice Yahvé, y tiene que ver con los primogénitos. Estos primogénitos yo los quiero para mí. Estos primogénitos deben estar dedicados para mí como el único verdadero Dios.
Pero aquí hay que entender algo que es muy importante. Mario, ¿y por qué estos primogénitos es importante que los entendamos desde esta perspectiva? Para ello necesitamos entender un poco cómo los cananeos, cómo los pueblos mesopotámicos, desde los antiquísimos imperios sumerios o las ciudades-estados sumerias, pasando por los acadios, por los pueblos ugaríticos, antiquísimos, ellos tenían una serie de construcciones alrededor de sus divinidades que eran bien particulares. Y por supuesto, las naciones africanas de la parte nórdica del continente, como el mismo Egipto había asumido ese estilo de pensamiento. ¿Cuál era? Los primogénitos en dedicación a los dioses. Los primogénitos eran quizás lo más importante que entregaban a las divinidades. Yahvé ahora dice, ya que ustedes a propósito en esta situación están saliendo de Egipto, yo necesito que comprendan que yo tengo una franca competencia con un sistema falso y que yo necesito que ustedes empiecen a entender. Todo lo que es primogénito en ustedes, igual, aunque protegido por los dinteles marcados con sangre, necesitan otro tipo de acción en el marco legislativo que a mí se me ocurre y sobre el cual voy a trabajar para educarlos. Me los deben dedicar. Y cuando digo dedicar, no es una expresión que debe ser entendida tal y como entendemos nosotros hoy día la dedicación, sino que me los tienen que entregar de manera literal. Me pertenecen, son míos. Y como son míos, ustedes tienen que pagar un tributo, un impuesto. Y ese impuesto implica que ese niño tiene un valor y tú lo tienes que pagar. Y el valor que darás es un intercambio trueque comercial, específicamente no monetizado, pero sí que tiene que ver con un animal. Pagarás por él un cordero, un cabrito, al menos de un año. Lo que está diciendo, qué curioso lo que está haciendo Yahvé. Quiero que entiendas que existir en este planeta es un derecho que yo te otorgo en tanto es un tributo que tú me pagas, porque tú eres parte de mi pueblo. Quiero que entendamos qué es lo que está pasando acá. Yahvé está sacando un pueblo hebreo que lleva 215 años de esclavitud oprobiosa, con la bota de los egipcios en la nuca, respirándoles cual si fuesen un perro rabioso y haciéndoles daño de manera constante. La psique social de los egipcios ha afectado violentamente el sistema de autoestima psicosocial general de los israelitas. Es un pueblo disminuido y dañado, tiene traumas en los traumas y daños donde uno no imagina. Para poder resarcir ese pueblo, hay que hacer un proceso psicosocial y de resarcimiento colectivo que no tiene comparación en la historia de la humanidad. Sanar a más de 1,5 millones de personas heridas que tienen lesiones hereditarias, lesiones contempladas y lesiones adquiridas a lo largo del tiempo es dificilísimo, pero hay cosas que hay que hacer primero. Así que Yahvé, de las primeras cosas que hace importante, es permitir que ellos sean testigos excepcionales de 10 plagas portentosas que aniquilan el sistema socio-religioso de los egipcios. De alguna manera, si nos permitimos una comparación de estos en esta índole, es una especie de quimioterapia psicosocial. Para aniquilar el error, necesito que permanezcas, porque si te vas no ves lo que hago con mis enemigos y quién es realmente el grande. Para cuando llega la 10ª plaga, también deben tener una nueva liturgia. Esta liturgia es la Pesaj en el capítulo 12, el Passover, pasar por encima. Un ángel terrible vendrá y descenderá y aniquilará todo primogénito que no se encuentre en medio de marcos y dinteles marcados con sangre. Si no están dentro de esos marcos, los aniquilo porque yo tengo derecho, soy Yahvé. Pero además de eso, quiero que ustedes tengan una serie de liturgias, hierbas amargas, agua, pero sobre todo unos panecillos misteriosos que están hidratados pero no tienen hongo, no tienen leudaje, no están leudados, perdón. Y eso va a significar la mano poderosa de Yahvé que los saca. Es decir, a esto lo vamos a llamar aprendizaje con significado. Es un Dios que utiliza figuras, herramientas y elementos pedagógicos para que la gente lo comprenda. Cada vez que hiciesen la liturgia, siempre vendría a su mente pan sin levadura, mano poderosa de Yahvé. Pan sin levadura, mano poderosa del Eterno, de Olam, de Hashem, del innombrable, del increíble. Siempre lo recordarían. Ese panecillo diminuto sería tan gigante en su significado como el amor mismo y la intervención misma de Yahvé. Pero a la vez, Yahvé tiene solicitudes.
Ahora yo quiero que entiendan que de la misma manera que los egipcios perdieron a sus primogénitos, yo establezco un sistema de recordación perpetua. Todos sus primogénitos son míos. Me pagarán tributo y el tributo implica que cada vez que rompa matriz un hijo primero, un primerizo, es mío y me tendrán que pagar con un animal y a eso le van a llamar la redención o la restitución. Es mío. Pero pasa algo curioso. ¿Cómo les parece que en medio de la restitución de los primogénitos varones, en medio de la restitución de los hijos varones de Israel que nacerán después de la marcha de los panes ácimos, pero sobre todo después de la 10ª plaga, la muerte de los hijos egipcios primogénitos? Luego de todas esas herramientas de aprendizaje significativos, de estimulación pedagógica de Dios, Dios les dice algo curiosísimo y quiero que lo vean junto conmigo. Miren lo que dice el siguiente versículo. Entonces, dice lo siguiente. Dice así, verso 13, excepto todo primerizo de asno, excepto todo primerizo de asno, el cual sustituirás con un cordero. Y si no lo sustituyes, le quebrarás la cerviz, lo desnucarás. También redimirás a todo primogénito de varón entre tus hijos. ¿Qué es lo que está pasando acá? Los animales morirían dedicados a Yahvé. Los primeros, los primogénitos, son de Jehová. Como de Jehová fueron los que murieron de Egipto, así no se los hayan dedicado a él, pero él tenía el derecho a tomar sus vidas, en tanto el panteón egipcio es falso, pero el Dios hebreo es más que verdadero. Pero ahora yo quiero que lo entiendan ustedes también desde la óptica pedagógica hebrea. Todo nacido que rompa matriz como animal macho en el pueblo hebreo, que sea animal limpio, es mío. Y necesito que me lo entreguen. Pero hay un animal, y yo quiero que aquí se detengan conmigo porque el asunto se pone bastante interesante, déjenme decirles. Hay un animal que no quiero que toquen. Hay un animal que es particular y te sorprenderás, excepto todo primerizo, primogénito del burro, del jamor hebreo, el cual al burrito no me lo tocarás. A ese bebé burrito recién nacido no le quitarás la vida. Es un animal que no es limpio, aunque sea inmundo en cuanto a términos de alimentación. Tiene un sentido importantísimo para Yahvé en Éxodo capítulo 13. Y aquí es donde las cosas se ponen curiosísimas y nos permiten entender que el capítulo 13 de Éxodo tiene elementos tan increíbles como descrestantes, excepto todo primerizo del burro, del asno, del jamor, el cual sustituirás con un cordero. Oye esto, léelo. El burro era redimido por la muerte de un cordero. Y si no lo sustituyes, lo desnucarás. También redimirás a todo primogénito de varón entre tus hijos. Cuando nazca un hijo varón tuyo primogénito entre el pueblo de Israel, rompa fuente por primera vez y abra vientre, él debe ser redimido y sustituido por la muerte de un animal, pero también el burro. Entonces alguien preguntará, Mario, a decir verdad, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué en la Biblia, en el capítulo 13 de Éxodo, se nos habla de la restitución del burro? Para eso, siempre les he mencionado que es muy importante que entendamos los contextos socioculturales, que es importante comprender cómo funciona esto. Así que tratemos de comprenderlo. He traído algunos amigos que nos van a ayudar, pero en un momentito más bien, se los voy a mostrar. Pero por el momento yo quiero que me acompañes para entenderlo en la narrativa que quiero presentarte. Primeramente necesitamos comprender que la Biblia es un libro que tiene retos interpretativos en tanto tiene muchísimos años de distancia a nuestra cultura y si necesitamos o deseamos comprender un texto bíblico, no solo es suficiente con conocer el idioma bíblico, que ya es una gigantesca ayuda, es necesario comprender los elementos culturales, idiosincráticos, sociales, litúrgicos y comportamentales de los pueblos circunvecinos y específicamente del pueblo hebreo en la época donde es escrito el texto. Cuando nosotros hablamos del burro en el contexto occidental, estamos hablando de un animal que es disminuido
agredido, y de hecho utilizamos la palabra burro para disminuir a una persona respecto a su capacidad intelectual. Pero eso es la percepción occidental, es la percepción de los países con influencia del pensamiento europeo a través de lo que llegó a ser la colonia. Pero no es así necesariamente como los pueblos mesopotámicos y ancestrales lo entendían. El burro en el sistema antiguo mesopotámico, en los pueblos más antiguos de la historia humana y especialmente en los pueblos de la parte norte de África, era muy importante. El burro es un animal que es capaz de cargar entre el 30 al 40% de su propio peso en carga. Los burros eran el sistema de tracción animal, de transporte y caravanas y de traslado más importantes del mundo antiguo. Si tenías una mina de cobre, si tenías una mina de diamantes, si tenías una mina de carbón, si necesitabas transportar grandes elementos o tener fuerza de arrastre, el burro era significativo. Era lo equivalente a que en el mundo actual tuvieses una flota enorme de trucks o camiones bastante fuertes para transportar mucha mercancía, pues eso era el burro. Un valor comercial, de hecho, que permitía entender que entre más burros tenías, oye lo que te voy a decir, entre más burros tenías, entre más burros pudieses criar y entre más pudieses transportar con los burros, implicaba mucho más tu capacidad financiera y comercial como un país en crecimiento o financieramente poderoso en el mundo antiguo. ¿Cómo les parece que el mundo egipcio se destacaba en el mundo antiguo por ser la nación que tenía mayor crianza y productividad de burros? Y ustedes dirán, pero ¿cómo es eso, Mario? ¿Eso qué tiene que ver con la Biblia? No te preocupes. Veamos el siguiente slide para que tú puedas comprenderlo junto conmigo. ¿De qué se trata? Mira lo que sucede. Yo quiero que notes lo que nos dice este autor extraordinario. Él es un erudito en lenguas semíticas del Antiguo Testamento, un indagador de algo que se llama zooarqueología, que es la especialidad o la erudición que indaga sobre cuáles eran los animales antiguos, específicamente de la antigua Mesopotamia, y su importancia en la correlación de producción y coexistencia con los seres humanos de la época. Zooarqueología. Y el doctor que nos habla sobre esto se llama Kenneth Way, una autoridad bastante respetada sobre la indagación mesopotámica y del Antiguo Testamento respecto a los animales que aparecen en la Biblia. Él escribe un libro que se llama Donkeys, se llama Burros en la Biblia o en el mundo bíblico, ceremonias y símbolos, que está, como ustedes pueden ver, publicado por el Penn State University Press, que es una muy importante casa publicadora de la Universidad de Pensilvania, por supuesto a propósito de la importancia de este escritor. Él dice lo siguiente, el doctor Kenneth Way. Hay algo curioso en el capítulo 13. Esta prescripción es exclusiva del libro de Éxodo. ¿Cuál prescripción? Redimir al burro. Tenlo en mente, te acabo de explicar un poquito la importancia en el contexto sociocultural y económico del mundo antiguo. Parece ser que Yahvé tiene ciertos intereses aquí que son interesantes. Se basa en los acontecimientos que condujeron al Éxodo y los sigue inmediatamente. Éxodo 12:51, 13:3, del 8 al 9, 14:16 y 34 al 18. Más concretamente, se basa en la 10ª y última plaga, en la que Yahvé mató a todos los primogénitos de los varones de Egipto. Recuerden ustedes que la última plaga es un asesinato sistemático de todos los hijos de Egipto que son primogénitos. Pero cuando tú lees la narrativa del texto, que en un momento corroboraremos, descubriremos que la muerte de los primogénitos egipcios no solamente era de los hijos varones de los humanos, sino que, escucha muy bien, era la muerte de los primogénitos animales. Qué curioso que en el capítulo 13 del libro de Éxodo, Yahvé está estableciendo una legislación, está estableciendo una normatividad convivencial, pero específicamente ceremonial litúrgica, en la cual dice, me redimirán a los varones. Yo no quiero sacrificios humanos, pero sí sustituciones con animales limpios que simbolicen que me entregan a sus hijos y que son leales a mí. Eso es surrender, sometimiento. Pero también quiero que ustedes me sometan al burro. ¿Por qué razón Yahvé quiere que sometan al burro? Aquí hay algo muy importante. El burro era
preponderantemente importante en la economía y en la cotidianidad egipcia. Los más importantes criadores de burros del mundo antiguo, con un poder de transporte y de carga como ninguno a través del desierto de Arabia y también del Sahara y también de muchos otros contextos del África antiguo, de la tierra de Goshen, de la parte nórdica de África, de la península de Arabia, eran los egipcios. Pero para poder lograrlo, para llevar el trigo, la cebada, necesitaban, para llevar material de minas, necesitaban el burro. El burro era importantísimo en la economía egipcia y Yahvé lo sabe. ¿Será acaso que los primogénitos de los burros egipcios murieron? Parece ser que sí. Y tú dirás, ¿y eso qué me interesa? Debería interesarte, porque si un país establece su economía y necesita estos animales de carga para la transportación y consolidación también de su sistema comercial y se les muere, es lo equivalente a que teniendo tú un país que tiene 500,000 trucks o camiones gigantes para transportar tu producción y venderlo, te queman más de la mitad. Así que se disminuye tu capacidad de ingreso y también tu capacidad económica se ve afectada. Yahvé no solo le quita la vida a los hijos primogénitos de los varones egipcios encabezados por el hijo de Faraón, sino que afecta con violencia la capacidad adquisitiva, incluso de transportación, muy probablemente también de adquisición de la economía del pueblo egipcio. Este Yahvé va con todo, da con violencia. Pero curiosamente en el capítulo 13 dice, a propósito que han muerto los hijos de los egipcios, ustedes deben recordar algo. Sus hijos primogénitos son míos, me los entregan por favor. Y por si fuera poco, ¿ustedes se acuerdan de los burros en Egipto? De los animales de carga y la importancia de la sostenibilidad socioeconómica y comercial de ellos con los animales que son burros, ustedes también la van a tener. ¿Por qué? Porque en el imaginario y el constructo social de Mesopotamia, que tú tengas burro, y puede parecerte absurdo, pero quiero que lo entiendas transportado en el tiempo, que tú tengas estos animales implica que potencialmente puedes emerger como una nación productora, porque vas a poder transportar a tu gente, pero también vas a poder tener un criadero de animales que se convertirán en aquellos que lleven las cargas de las naciones a donde tú vas a llegar. Quiero que se lleven los burros con ustedes. Y necesito que los protejan y no los maten. Mi sistema comercial también, con el que yo haré que ustedes sean grandes, necesitan los animales. Y necesito que los protejan. Interesantísimo. Pero noten lo que sigue diciendo allí el doctor Kenneth Way, que usted está viendo allí el libro. Usted tiene allí, por supuesto, también lo que es el referente bibliográfico, si lo quiere buscar u obtener. También es importante señalar, dice en la parte final, que la consagración del primogénito o de su sustituto se considera un acto de sacrificio a Yahvé. ¿Por qué un hebreo iba a sacrificar un animal sustituyendo el burro, no matando el burro, pero trayendo un animal sustitutivo? Hay que entender que el sistema sacrificial tiene que ver con sometimiento y aceptación. Cuando un hebreo lo hacía, estaba aceptando que cualquiera sea la bendición, en la entrega, el crecimiento exponencial, financiero, comercial o como nación-estado que tuviera el pueblo, una vez se asentaran las nuevas llanuras de la tierra prometida, que no habían visto, pero que marchaban por fe, en su marcha de los panes ácimos desde las puertas de Egipto, cada vez que ellos hicieran sustitución por el animal que era el burro, estaban aceptando que su economía, su capacidad, su fortaleza, su sistema de sostenibilidad social, incluso su agricultura, le pertenecían a Yahvé, porque Yahvé era el dueño, el señor, incluso de los burros. Oye, que esto es increíble. Y lo extraordinario es que lo establece como normatividad significativa en el capítulo 13. Es extraordinario. Les recomiendo este libro, Burros en el mundo bíblico, del doctor Kenneth Way. Pero miremos algo más que podemos establecer en esta noche acerca de este tema tan importante. Quiero que ustedes vean aquí, por si tienen alguna duda, algo muy lindo que se encuentra en el Museo Egipcio de Berlín, que se llama el Museo de Pérgamo. Noten lo que dice aquí, lo que ustedes están viendo allí. Lo que ustedes están viendo en pantalla
es una hermosa representación en relieve. Adivinen de dónde. De Egipto. Y pertenece a la tumba de un personaje de gobierno significativo que se llamaba Sheshemenefer IV del Imperio Antiguo. Y ojo el tiempo del cual está fechado según los egiptólogos y expertos del Museo Egipcio de Berlín, 2347 a 2216. Estamos hablando que este relieve es 700 años más antiguo al éxodo hebreo. Ya con 700 años de anticipación, el burro era extraordinariamente apreciado por el mundo egipcio. Por si usted tiene dudas a la teoría que le estoy presentando y está apalancada en la teoría del doctor Kenneth Way, erudito investigador sobre zooarqueología del mundo semítico. Usted puede ver que incluso allí, si acerca la pantalla, hay una mano humana que acaricia la orejita del burro. Eran increíblemente cuidados por la importancia que tenían para la economía egipcia. Yahvé ahora lo transporta a la percepción hebrea y establece una normatividad que incluso para algunos teólogos es un reto interpretativo. Quiero recordar que yo lo que propongo aquí es una interpretación probable, no la última palabra. Así que mi propuesta tiene que ver con que el hecho de que Yahvé en el capítulo 13 de Éxodo establezca la redención del animalito llamado burro, tiene que ver con la incursión sociocultural y económica de Yahvé para que el pueblo siempre entienda que primero necesitan al animal de carga, pero segundo, todo lo que el animal de carga provea es porque Yahvé lo permite, en tanto el mismo animal está dedicado a Dios, al Yahvé de los hebreos. Este Dios es increíble, no se le escapa ninguna de las características o detalles. Entonces aquí tenemos unos elementos que son particulares. Los líderes tribales, los príncipes de Israel que están marchando, saliendo desde las puertas de Egipto y que tienen panes ácimos sobre los hombros en mantitas, ellos están saliendo porque creen por la fe. Son más de 1.200.000 judíos que marchan y que han necesitado una organización increíble. No existe registro entre los capítulos 12, 13 o 14 que especifiquen que Yahvé le da una directriz administrativa de personal para que él movilice toda esa cantidad de personas o de gente. Lo que pareciera más bien es que Yahvé estableció sus portentos extraordinarios con 10 plagas implacables que cayeron de manera increíble sobre Egipto, pero el deber de organizarlos es de Moisés, Aarón y los ancianos de Israel. Es como si Yahvé dijese, yo hago mi parte, ejecuta la tuya. Mi parte es lo providencial y lo que no puedes hacer. La tuya es organizar un pueblo y convencerlos de que marchen a la dirección que yo les digo. Ellos van marchando, van con los panes, en las mantas, pero ahora sabemos que también marchan con los burros, burros que están protegidos por un emergente sistema legislativo que más adelante en la historia de los hebreos se va a consolidar, pero Dios establece normas anticipadas. Me cuidan al burro, no me lo matan, me lo protegen. Será algo importante en el sistema socioeconómico del pueblo hebreo. Será algo importante porque es importante en el mundo egipcio, así que establezco una norma para protección del animal. Allí están ellos marchando. Esto es increíble lo que podemos encontrar acá. Pero tenemos otro verso aquí para ustedes en punto de encuentro en esta noche. Miremoslo aquí a continuación. Miren lo que nos dice. Luego de que vemos este relieve del Museo Egipcio de Berlín, notemos lo que nos dice aquí la narrativa. Permítanme un momentito, yo lo pongo acá. Miren lo que pasa acá. ¿Cuál es la razón? Quiero que noten que ahora se establece también una razón muy importante que tenemos en Éxodo capítulo 13, verso 13 al 14. Nota lo que dice. Sucederá que mañana, cuando tu hijo pregunte, sucederá que mañana, cuando tu hijo pregunte, ¿qué es esto? ¿Qué es qué son todas estas normatividades que nos has dado? ¿Por qué los panes ácimos? ¿Por qué la marcha a través del desierto? ¿Por qué caminar hacia un país desconocido? ¿Por qué 10 plagas providenciales? ¿Por qué creer en Yahvé? ¿Qué es esto? Tú le vas a responder lo siguiente. ¿Por qué los panes ácimos? Con mano fuerte Yahvé nos sacó de Egipto, de casa de esclavos, cuando nosotros no teníamos esperanza, cuando no había para nosotros oportunidad, cuando sentíamos que éramos olvidados, que éramos parias, cuando en medio del barro, la humillación y el dolor y las violaciones a nuestros derechos eran la cotidianidad. Un día Yahvé se acordó
que había prometido a nuestro padre Abraham algo y lo cumplió, porque Yahvé nunca falla. Yahvé entonces nos recordó que Él siempre está con nosotros y nos dijo que marchar con un pan y comerlo durante 7 días significaba recordar siempre que su mano es fuerte como ninguna. Él nos sacó de ser esclavos del dolor. Vivíamos en una hermosa llanura que originalmente habíamos visto con nuestros ancestros, se llamaba Goshen, pero se volvió luego una pesadilla, porque durante 200 años nos cayeron encima. Hubo oprobios y dolor, y de todo tipo de violaciones sobre nuestros derechos. Y obstinadamente, Faraón, Yahvé le dice, deja ir a mi pueblo, se obstina. Tiene tanto orgullo como ignorancia de quién es Jehová. Pero entonces Jehová tiene que tomar una decisión muy importante, hijos. Aquí le están contando ellos a sus nuevas generaciones esta historia. Es una historia que tiene muchos ingredientes. Hay momentos que son complejos. La historia no es color rosa. Tiene situaciones tristes, amargas, extrañas. Tiene teología, tiene redención de burros, tiene panes sobre los hombros, por favor. Tiene harina nutrida que no tiene el leudado. Es decir, esto tiene de todo. Esto es una novela extraordinaria. Lo que pasa es que es real. Y necesito que le cuenten eso a sus nuevas generaciones. En medio de toda esta situación, Yahvé, que es un Dios celoso y extraordinario, nos envió un hombre que se llamaba Moisés. No tenía un perfil extraordinario. De hecho, muchas veces tartamudeó cuando habló con nosotros y no pocas veces le temblaron las piernas frente a Faraón, pero un hombre determinado y era ayudado por su hermano Aarón. No importó cuántas veces él se presentó a este rey, a este faraón o a este líder de este mundo antiguo, de la nación más poderosa de la época, igual lo devolvió y no cumplía. Nunca cumplió su palabra. Sin embargo, Yahvé tuvo que tomar una decisión. Mató a todo primogénito en la tierra de Egipto. Y pongan atención a lo que va a decir el texto. Desde el primogénito del hombre hasta el primogénito del animal. Desde el primogénito del qué, perdón, del hombre hasta el primogénito del animal lo mató Yahvé. Pero quiero que recuerden también que en el capítulo 13, Yahvé restituye al primogénito de los hijos de Israel, en tanto le entreguen a él un animal en sustitución, pero también sustituye a los primogénitos de los animales más importantes en el sistema antiguo egipcio. Se los mata a los egipcios, perdón, pero se los protege a los hebreos, al burro. Por eso yo sacrifico en honor de Yahvé todos los machos que abren matriz, el burro, y así redimió todos los primogénitos de mis hijos. Y así redimo yo, perdón, todo primogénito de mis hijos. Este Dios del mundo hebreo es particular. Es un Dios tan increíble que en un segmento pequeño del capítulo 13 del libro del Éxodo se preocupa por proteger el futuro económico comercial y la matriz abierta de los burritos que nacerán eventualmente en la historia para que sean importantes para el mundo hebreo. Más adelante en la historia, de manera increíble, el primer rey de Israel, llamado Saúl, en tanto es buscado por Samuel para ver dónde se encuentra, adivinen dónde andaba, buscando unos burros que se le habían perdido. Probables burros que son generaciones posteriores de aquellos burritos salvados de Egipto que fueron también marchantes en aquella marcha extraordinaria desde las puertas de Egipto en busca de la ciudad prometida, porque a Yahvé se le ocurrió que tenían que estar allí. Así que más adelante aparecerá el burro de Balaán, que nos dice a nosotros el texto bíblico que dice que habló. Extraordinaria historia que un día quizás podamos tener aquí. Pero quizás lo más bello de esta historia es que hay un burrito que quizás pudiéramos especular, descendiente de aquellos que fueron protegidos y salvados por una legislación o por una normatividad emergente y puntual del capítulo 13. Me protegerás al burro. Pero hay un burrito, un pollino diminuto, que servirá para que el Hijo de Dios, en su entrada triunfal a Jerusalén, entre como el Hijo eterno del Padre Celestial por una profecía extraordinaria que encontramos en el libro de Zacarías. Y entonces el burro en el mundo antiguo y específicamente en la literatura hebrea del Antiguo Testamento adquiere un significado como ninguno. ¿Por qué? Porque para Yahvé fue importante. Porque para el Dios hebreo significaba. Porque el Dios hebreo vio lo que los demás no vieron. Ese Dios que tú estás viendo hoy aquí junto con nosotros
se interesa también por ti. Ese Dios ve lo que tú y yo no podemos ver. Ese Dios ve lo que no es probable para mí conocer. Ese Dios te dice, marcha, levántate, toma tu panecillo, póntelo sobre el hombro y cree que yo estoy contigo porque estás saliendo de las puertas de Egipto y vamos juntos porque yo estoy contigo a las puertas de una ciudad insospechada y hermosa donde yo te espero porque te amo. Soy un Dios que soy capaz de tener en cuenta incluso los animales. Soy el Dios de la vida, pero también de la muerte. Yo doy, quito, pero también otorgo. Y hoy quiero decirte, eres importante para mí. Tu dolor me duele. Tu realidad quiero que sea mi realidad. Tus circunstancias quiero que sean las mías. Si soy capaz de legislar para proteger un animalito, ¿cómo se te ocurre que no pueda legislar para protegerte por amor? Eres muy importante para mí. Eres demasiado valioso para mí. No lo dudes. Acércate a ti el día de hoy. Acércate a mí, perdón, el día de hoy. Y cree por fe que hace mucho tiempo, desde siglos insospechados, te he pensado y te he amado con amor eterno. Ese Dios te ama. Acércate el día de hoy. Si lo crees, oremos en esta noche. Padre nuestro, gracias porque nos has dado enseñanzas particulares, extraordinarias, pero quizás también enseñanzas excéntricas en las Escrituras. Pero hoy, humildemente nos hemos aproximado para tratar de entender este texto particular en la marcha del pueblo hebreo de la liberación. Te tomas el tiempo de legislar de esta manera tan hermosa. Si tienes cuidado y misericordia sobre un animal, enséñanos a no tener duda que nosotros que somos conforme a tu imagen, somos objeto de tu gracia y misericordia, amor y oportunidad, más allá de lo que imaginamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, viene algo increíble. Ya está en la marcha. Están los hebreos. Llevan los panecillos sobre los hombros. Están los burritos. Nuevas generaciones de burritos que harán parte de una nación emergente y que también se asentarán en Canaán. Está por llegar el Mar Rojo. ¿Qué pasará? ¿Cómo será esta historia? ¿Y cuántos días será la marcha que ellos tendrán desde las puertas de la nación infame, Egipto, hasta Canaán, pero especialmente a un punto importante antes de Canaán, el Sinaí? Eso lo veremos en nuestra próxima emisión. Así que no te lo pierdas. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego.